precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, ex coordinador general de planificación del municipio de Cuenca, ex docente de la Universidad de la SUEI, con quien vamos a dialogar en esta mañana inmediatamente. Doy la bienvenida entonces al ingeniero Pablo Riquetti. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en esta mañana. Encantados de saludar con usted. Muchísimas gracias, estimado Bolívar. Gracias a usted por su gentil invitación. Perfectamente. Solamente para ambientarlo un poquito más en tiempos preelectorales, necesitamos conocer, eh, Juan Pablo Riquetti es bastante conocido, tiene una página web insistente, permanente, llena de visitas, de conocimiento. Me parece que, sin embargo, podríamos recabar un poquito la información de quién es Juan Pablo Riquetti. Hemos dado algunos datos personales, a ver si podemos conocer un poquito más de esta vocación por la política, por el servicio a la colectividad. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy una persona normal, padre de familia, tengo tres niñas, soy ingeniero civil, yo vivo de mi profesión. En realidad, esta actividad, este quehacer político, este activismo político que he venido realizando prácticamente desde la pandemia y luchando por las causas justas, ¿no? Porque en realidad los ciudadanos ya estamos cansados de tanta corrupción fundamentalmente. Creo que el problema fundamental que tiene Cuenca y el Ecuador es la corrupción. Entonces he venido enfrentando aquello desde la pandemia, cuando nadie se solidarizó con nosotros, con los ciudadanos. De hecho, el Ecuador fue uno de los países que peor enfrentó la pandemia a nivel mundial y no tuvimos ninguna ayuda ni gubernamental, ni municipal, ni nada de eso. Entonces, inclusive, ni siquiera en la educación, ni siquiera nuestras universidades fueron solidarias con nuestros estudiantes que tuvieron que dejar de estudiar a causa de la grave afección económica que existió en la pandemia. Y sí, comencé así mi activismo luchando por lo que creo firmemente como profesor de la Universidad de la SUAY. Luché fervientemente porque mis estudiantes no podían estudiar, no podían continuar sus estudios en medio de la pandemia, ya que sus padres no podían costear sus estudios. Y sin dudar dos veces salí en defensa de mis alumnos, comencé una lucha por la baja de las pensiones dentro de la Universidad de la SUAY, y lo cual en lo único que desencadenó es en que me voten de la universidad. Hicieron un consejo universitario por demás horrible, ¿no? Y decidieron separarme de la institución, puesto que mi único pecado había sido haber luchado por mis estudiantes a que puedan ejercer el derecho fundamental a la educación, porque creo que la educación es un derecho y no un negocio. Perfecto. Esta parte política, Juan Pablo, su adhesión a Sociedad Patriótica, he visto también en su presentación la dirección provincial de este movimiento político. ¿Por qué razones? Es una organización política con una larga trayectoria ya en nuestro país. ¿Cómo está la organización política de la Sociedad Patriótica en la provincia, en la ciudad de Cuenca? Bueno, la razón fundamental del por qué estoy en Sociedad Patriótica, realmente soy una persona convencida del partido en el cual estoy militando y del cual ya soy inclusive afiliado al partido. Tengo muchas coincidencias con el expresidente Lucio Gutiérrez en el ámbito de que gracias a nuestras luchas, yo creo que siempre la cuerda se rompe en el lado más frágil y en el lado más débil. Por ejemplo, Lucio luchó en contra de los banqueros, incluso él efectuó una especie de requisa de ciertos bienes de ciertos banqueros corruptos, y bueno, eso desencadenó en que
le votaran de la presidencia, ¿no? Al igual que en mi caso, el haber luchado por los estudiantes, por la baja de las pensiones y que se sensibilicen con esa grave situación que estábamos pasando en la pandemia, eso también causó de que me voten de la universidad. Entonces creo que a la final, tanto Lucio cuanto mi persona hemos tenido una especie de situación injusta después de nuestras luchas y eso ha hecho que nos encontremos en el camino de la vida. Lucio me, me dio muy gentilmente su partido sin nada a cambio, sin ninguna retribución de nada, para que yo pueda participar como precandidato a la alcaldía de Cuenca, ¿no? Y mire, esto es algo que yo estuve intentando hacerlo desde hace algunos años, pero créame, aquí en Cuenca y en el Azuay, con los jeques de la política que existen y los dueños de los partidos que son, nadie me hubiera dado un espacio. Ese espacio, muy gentilmente, Lucio me lo dio. Hoy por hoy soy el director provincial en el Azuay de Sociedad Patriótica y gracias a ello podremos entrar a unas elecciones primarias y posterior a las primarias, si Dios ayuda y bendice, podremos participar para la alcaldía de Cuenca. Le preguntaba la organización. A mí me parece que las organizaciones políticas fuertes, robustas, bien organizadas en cada uno de los cantones, en diferentes sectores, van a dar organizaciones mucho más serias, sanas, ¿no? No caudillismos, sino organización que haga posible un mejor ejercicio de la política. ¿Cómo va Sociedad Patriótica en esa línea? Exacto. Nosotros lo que estamos formando es una gran tercera vía en la cual hemos hecho un llamado a todos los ciudadanos honestos que no tengan glosas, que no tengan grilletes, que no tengan juicios, que tengan una hoja de vida limpia. Nosotros lo que menos queremos es caudillismos, queremos que la mayor cantidad de gente buena se sume a nuestro proyecto de la tercera vía. Mire, ya hemos tenido una situación muy difícil en el pueblo en medio de este enfrentamiento de los unos y de los otros, de los supuestos de la izquierda y de los supuestos de la derecha. El pueblo hemos quedado en la mitad en medio de esta pelea. Es hora ya de que los ciudadanos de bien, que representamos más del 80% de las personas, nos unamos, nos organicemos y luchemos, como yo le decía al inicio, en contra del más grande mal que tenemos en el Ecuador, que es la corrupción. Perfectamente. Algunos de los problemas fundamentales quisiéramos revisar ahora, no estamos todavía en campaña, estimado Juan Pablo, ¿no? Para entrar a Sí, revisar claro. propuestas y este tipo de cosas, pero sí algunos de los problemas fundamentales que vive la ciudad, que vive el país. Creo que en el país el principal actor es el presidente de la República y en la ciudad de Cuenca será el alcalde. Me parece que sobre esos dos temas voy a preguntarle inmediatamente entonces, Juan Pablo. Lo primero, el presidente de la República abiertamente en favor de uno de los candidatos de Colombia, ¿no? En el proceso electoral del día de ayer, para decir cuál es la relación de Juan Pablo, de Sociedad Patriótica, con el gobierno nacional. Bueno, yo creo que cualquier persona que intente postular a la alcaldía de Cuenca debe mantener buenas relaciones con el gobierno que sea. Mire, es un craso error que la actual administración, el actual alcalde de Cuenca, se encuentre en una confrontación abierta y pública con el primer mandatario. Pueden existir divergencias políticas, ideológicas, todo lo que usted quiera, pero lo que no se puede rebasar es esa fina línea del respeto por sobre todas las cosas, porque es el primer mandatario y usted tendrá que trabajar en múltiples cosas con el primer mandatario. Fundamentalmente, hoy por hoy, los ciudadanos estamos pagando las consecuencias de esa pugna en algo fundamental, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad ha decaído considerablemente en la ciudad de Cuenca y eso se ve más agravado aún
por estas disputas que existen entre el alcalde, el gobernador, el mismo presidente. Entonces, estas peleas no nos hacen bien a los ciudadanos. Los ciudadanos seguimos en el medio de esos enfrentamientos de los unos y de los otros y estamos perdiendo vidas de nuestra gente. Creo que hoy por hoy el problema fundamental a resolver desde la alcaldía, trabajando conjuntamente con el gobierno, sea quien sea, es el tema de la seguridad. La seguridad tenemos que enfrentarla con planificación, porque es un tema que cada día está cobrando más y más vidas de nuestros patriotas, de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos cuencanos. Usted ha sido director de planificación del municipio de Cuenca. Entiendo yo que esa planificación está orientada al plan de ordenamiento territorial, a la organización de las propias, de los propios recursos, proyectos, planes del propio municipio. ¿Qué es lo que pasó allí, estimado Juan Pablo? Usted en su renuncia anunció la decisión de separarse de ese entendimiento con el actual alcalde de la ciudad precisamente por falta de recursos y dijo alguna que otra referencia a problemas de ética y de acuerdo político. Sí, bueno, yo fui coordinador general de planificación y gobernanza en esta administración, en esta alcaldía. Comencé desde, entramos nosotros al cargo, creo que fue el 13 de mayo del 2023. Prácticamente estuve casi un año en esa función y mire, a la interna vinimos solucionando muchísimos problemas. La coordinación de planificación nace en municipios grandes en donde las direcciones necesitan ya un articulador para que precisamente los grandes proyectos puedan salir y puedan viabilizarse. A mi cargo estuvieron las direcciones más importantes del municipio, como es planificación, avalúos y catastros, áreas históricas, control municipal, etcétera, etcétera. Entonces son las direcciones en las cuales nacen los proyectos. Ahora, le diré que prácticamente desde el inicio no tuve apoyo del actual alcalde en cuanto al personal que se requiere para esa gran labor. Mire, él se imaginaba que yo podía ejercer la coordinación general de planificación y gobernanza junto a mi secretaria y a un conserje. O sea, la relación es imposible. Él incluso pensaba que la Coordinación General de Planificación es un cargo, y él decía eso, es un cargo que yo no sé para qué existe dentro del municipio y que debería eliminarse. Ese era el pensamiento del actual alcalde. Entiendo que hoy por hoy, que su administración es un completo fracaso en cuanto a la planificación, entenderé que ya comprendió la necesidad de un articulador entre direcciones tan grandes para poder sacar los proyectos adelante, ¿no es cierto? Yo tenía a mi cargo más o menos, hablaremos de unas 600 personas que tenía que coordinar y dirigir. Bueno, como usted también manifiesta, a la interna del municipio se empezaban a ver cosas inauditas, cosas horrendas que estaban pasando en la dirección de avalúos y catastros. Los proyectos, usted empezaba a evidenciar que se empezaban a direccionar hacia un solo grupo de personas. Los proyectos no era lo que Cuenca necesitaban, se veían como elefantes blancos aislados a lo largo y ancho de Cuenca, no existía un plan de ciudad, que es a lo que debemos apuntar. La planificación era un caos. Recuerde usted, lanzaron la ordenanza de control y la ordenanza de control lo único que buscaba es recaudar plata, multando a los ciudadanos con multas de hasta 40, 50.000 dólares, con hasta demoliéndoles sus construcciones, partiendo de una normativa del PDOT y PUCS
que necesita una profunda reforma. Entonces, no podían saltarse a poner las multas, es decir, a cobrar el dinero, cuando la misma normativa tiene grandes falencias. Entonces, se veía a la interna mucha corrupción, direccionamiento de las cosas, cero planificación, multas hacia nuestra gente, nuestros ciudadanos, nuestros mandantes. Entonces, no podía yo ser parte de esto que era un descalabro para la ciudad de Cuenca. Y decidí casi al año presentar yo mismo mi renuncia de carácter irrevocable al cargo de coordinador general de planificación y gobernanza. Entonces, eso más o menos es lo que sucedió. Juan Pablo, vamos con el tema de la seguridad a propósito de que usted lo topó ya. El tema de la seguridad se puede resolver, usted lo ha dicho desde la planificación. El problema de la seguridad es un problema muy complejo, ¿no? No se ha resuelto ni desde el gobierno, ni desde los gobiernos locales, ni desde la prefectura que hace fechas pasaba ofreciendo una solución de lo que ocurre en el tránsito a la ciudad de Guayaquil, los programas de esa naturaleza, etcétera, ha sido hasta este momento realmente una decepción, ¿no? ¿Cómo entender al fondo de ese problema, Juan Pablo? La ciudad, incluso una ciudad organizada barrialmente, y sin embargo, no logramos contener esta avalancha de la inseguridad. Qué buena pregunta, mi estimado Bolívar. Mire, soy un convencido de que la planificación correcta va a solucionar múltiples problemas que tenemos. Y en cuanto a la seguridad, que es una ciencia más, sin lugar a dudas, también se necesita hacer planificación. Mire, lo he dicho en muchos de mis programas, de mis redes, para usted obtener resultados efectivos en cuanto a la seguridad, usted primero debe partir de un plan cantonal de seguridad. Se tiene que elaborar un plan cantonal de seguridad. Ese plan cantonal se lo ingresa al PDOT-IPUX, eso se lo enlaza a la planificación nacional y se trabaja de la mano con el gobierno central. Mire, hoy por hoy, ¿qué es lo que están haciendo? Únicamente cogen la recaudación que tiene el Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto?, que es alrededor de 4 millones de dólares al año, y lo único que hacen es dilapidar esos fondos comprando cámaras. Esas cámaras, usted se imaginará, están al doble de precio con el único afán de realizar sus propios chanchullos. Así, sin un plan cantonal de seguridad y solo comprando camaritas con sobreprecio, más nunca los ciudadanos vamos a llegar a bajar los índices delictivos que tenemos en la ciudad. Entonces, mire cómo se están haciendo mal las cosas. Le voy a dar otro ejemplo más. La disposición transitoria quinta del PDOT y PUS, de las cuales yo me hacía cargo cuando era coordinador general de planificación y gobernanza, y que estaban marchando en un muy buen camino dentro de un cronograma valorado, desde que salí del municipio, todo quedó en lo mismo. Hasta el día de hoy, esa disposición transitoria quinta, que se refiere a la localización de los centros de tolerancia de Cuenca, a la ubicación definitiva que ellos deben tener, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Esas disposiciones transitorias están ya fenecidas su plazo, al menos en 2 años. Esto debió haber estado, es decir, la localización del centro de tolerancia debió haber estado ya resuelto hace 2 años. Ahora, si usted no ha resuelto dónde se va a ubicar los centros de tolerancia, no puede, de acuerdo a la ley, hacer una inversión pública, porque sería una malversación de fondos, colocar recursos en algo que no está planificado, en algo que se va a terminar moviendo después de un tiempo. Mire, si ya hubiese habido esa localización, se pudo haber hecho
un muro perimetral en donde se ubicar estos centros de tolerancia, se coloca una garita de entrada, una garita de salida, la presencia de un puesto de policías, militares, guardias ciudadanas, ahí sí camaritas, pero sin sobreprecio, y hubiésemos evitado esta muerte que hubo, claro, de un proxeneta que debió haber habido alguna situación turbia, pero a la final es un ser humano. Y si hubiese habido estas medidas de planificación que yo le estoy diciendo, ya se hubiese evitado una muerte y quién sabe cuántas muertes más que puedan suceder. Le voy a dar otro ejemplo. Recién fue público que en Chordelej le mataron a tiros al dueño de una joyería. Le metieron 30 o 40 tiros a esa persona. No sé cuántos le impactarían, pero en el acto fueron 30 o 40 tiros. Mire, y para no hacer este ejemplo solo en Cuenca, si en Chordelej hubiese habido una planificación, ¿qué era lo lógico que tenía que decir el plan cantonal? Hubiese dicho, el desarrollo de Chordelec se basa en la joyería. ¿Y la joyería en dónde se ubica mayoritariamente? En el Parque Central. Entonces, el Parque Central debió haber tenido una garita de ingreso, una garita de salida, un puesto de policial, un puesto militar. Entonces, mire, es tan fácil como este ejemplo. Tenemos que planificar nuestra realidad de Cuenca, encontrar dónde son los puntos calientes, dividir qué tipo de delitos se están cometiendo, porque si usted tiene una zona en donde el riesgo es de una balacera, usted no saca nada poniendo cámaras. Usted tiene que en ese punto, tiene que poner guardias, agentes, policías, etcétera. Entonces tiene que tomar otras medidas. Entonces, para poder yo hacer esa identificación de dónde pongo cámaras, dónde pongo agentes policiales, dónde hago un patrullaje, dónde hago esto, tengo que elaborar un plan cantonal de seguridad. Entonces, mire cómo soy un convencido de que la planificación va a lograr, es lo único que va a lograr disminuir los índices de delictividad, que nunca van a ser cero, Estimado pero Pablo. eficientemente. Estimado Pablo, yo estuve siguiendo, a propósito de estos temas, estuve siguiendo las palabras del señor alcalde de la ciudad cuando se refería a que efectivamente el tema de las cámaras era uno de los fuertes de la aplicación de la tecnología, ¿no? En su propuesta. Y la otra, la de recurrir a la organización barrial. Y de hecho que en Cuenca tenemos, yo diría, uno de los mejores ejemplos en el país de organización barrial. En todos los sectores están, pero eso es un riesgo, un peligro, ¿no? Hay que manejar con mucho tino, ¿no? Con mucha delicadeza eso. Lo vaya a ocurrir lo que está pasando precisamente en Chordelej o en algún otro caso en donde la población desborda y pueden ocurrir crímenes y finalmente la organización barrial o la gente que lucha por su seguridad salga perjudicada. Mire, lo que usted dice es correctísimo. Claro que es el fuerte del señor alcalde, las cámaras, porque usted ya se imaginará por qué, ¿no es cierto? Es algo bastante fuerte que se inyecta al bolsillo, ¿no es cierto? Ahora, lo que usted dice es un salvajismo decir que la gente se levante a palos, a piedras y que enfrente a los delincuentes. Mire, le dije desde un inicio, la seguridad es una ciencia. Y nosotros, los ciudadanos, los buenos ciudadanos, debemos simplemente llamar, ser solidarios, sí, pero llamar a la policía, buscar cualquier tipo de método en el cual podamos facilitar la actuación de la gente experta, de la gente que está preparada para la seguridad. Nosotros no sabemos cómo enfrentar a la delincuencia, no estamos entrenados para ello. Entonces, mire, llamar a que la ciudadanía se enfrente cuando hoy por hoy la delincuencia anda armada y fuertemente armada, es solo provocar que existan más muertes. Entonces, imagínense, eso es un horror. Lo que sí hay que ser solidarios, hay que, si le vemos que el vecino le están robando,
Llamemos, cojamos el teléfono, llamemos a la policía, seamos unidos, activemos nuestras alarmas, hagamos eso, pero no salgamos a enfrentarnos con palos y con piedras. Mire, la seguridad se creó desde las épocas, desde los años 500 antes de Cristo, en la época de Platón y Aristóteles, en donde nacen los primeros conceptos de Estado. ¿Por qué? Porque en esa época vivíamos una barbarie y el uno se mataba al otro, pasaban guerras, cosas. Entonces la gente cede en sus derechos, ceden pagando sus impuestos para que se generen los primeros conceptos del Estado. Y la primera función de generar un Estado es que el Estado, a cambio de sus tributos o impuestos, le dé la razón primigenia, que es la seguridad. Cuando usted tiene seguridad, usted ya puede desarrollarse económicamente, puede desarrollarse en muchos ámbitos. Estimado Juan Pablo, hemos tratado uno de los problemas fundamentales de la ciudad, que es sin duda casi el problema, el principal problema de la ciudad. Vamos un poquito a lo que está viviendo Cuenca en este momento con respecto al señor alcalde de la ciudad. ¿Cuál es su apreciación al respecto? He revisado algunas de sus enunciados al respecto, de sus posts. Este, he escuchado ataques muy fuertes al alcalde de la ciudad frente a esta dinámica de acoso, de enfrentamiento, de violencia verbal, de violencia política. ¿Usted cree que ese es el camino para enfrentar los errores de una administración? Bueno, sí quiero hacer una pequeña puntualización. Lo que yo hago jamás han sido ataques. Lo que yo hago simplemente es desmentir las mentiras que ellos intentan posicionar. Si no hay alguien que desmienta sus mentiras, pues ellos posicionan todo eso como una verdad y confunden al pueblo. Yo aplaudo que usted haga un periodismo sano, un periodismo honesto, y es más, impulso a que los periodistas sean quienes tengan una labor patriótica informando bien las cosas, no sesgando la información. Entonces, eso sería parte de un cambio. Yo, sin ser periodista, yo soy ingeniero civil, he tomado las redes y he hecho, no sé si bien o mal, bueno, puede ser que hasta mal, porque en realidad no soy un periodista, pero he hecho mi comunicación de un modo veraz. Ahora, lo que yo podría definirle a usted, el señor alcalde, es que le quedó demasiadamente grande el honor de la primera autoridad que tenemos en Cuenca y en el Azuay, que es la alcaldía de Cuenca. La alcaldía de Cuenca es un honor que no puede ser vejado y nunca hemos llegado nosotros a un fondo tan profundo de una persona que es vulgar. Mire, una cosa es decir las cosas tal vez de un modo coloquial, ¿no? Intentar transmitir con palabras simples que la gente puedan asimilar y entender más. Pero otra cosa es ser vulgar, otra cosa es ser un patán, ser un payaso, una persona que prácticamente ha descendido la majestad de la alcaldía de Cuenca al subsuelo. Otra cosa es coger y vejar a nuestras damas cuencanas, que por el simple hecho de que tenemos madres, tenemos abuelas, tenemos hijas, que la mujer es el ser más bello que Dios pudo poner en la tierra, tenemos que respetarles a ellas por el mismo hecho de ser frágiles, tiernas. Entonces, mire usted ese vejamen que ha tenido con concejales dentro del Consejo Cantonal en pleno, cuando él se cree que es la máxima autoridad. No, señor, la máxima autoridad es el alcalde más sus 15 concejales en una sesión de consejo en pleno. La sesión de consejo es la máxima autoridad que tenemos en Cuenca. Entonces, mire, haber hecho eso, yo sí pienso que eso configura en un caso de violencia política y de género.
y él mismo lo reconoció pidiendo disculpas por sus exabruptos con algunas mujeres. Eso ya es una confesión de parte, un relevo de prueba. Entonces, En mire, términos, en términos legales, eso es así, mi querido en Juan términos Pablo. legales, Solamente termino yo, por razones de tiempo, además, mi querido Juan no se Pablo, preocupe. diciendo esa petición, esas disculpas públicas presentadas por el alcalde no fueron suficientes. ¿Qué pasó ahí? No, me parece que buscaba un camino de la conciliación, del acuerdo, de un tratamiento humano, religioso, incluso de una conflictividad social que se había creado, pero me parece que no avanzó ese camino. ¿Qué pasó? Pero imagínense, eso es una hipocresía total. Tomar el santo nombre de Dios en vano, imagínense que también lo ha hecho, es otra cosa que es repulsiva. Mire, y pedir perdón a las mujeres cuando a renglón seguido coge y le pone una demanda a la concejal, después de que pide perdón, le pone una demanda en firme a una dama que él se disculpó y que él aceptó que ha vejado y que ha tenido confrontaciones. Entonces, discúlpeme, las palabras se lo lleva el viento. Lo que quedan en la vida son los actos, porque la gente puede decir lo que sea, pero lo que la gente tiene que ver son los actos de las personas. Y los actos desmienten totalmente esa disculpa que a mi modo de ver es una disculpa totalmente falsa y mentirosa. Cerramos esta entrevista agradeciendo en esta mañana al ingeniero Juan Pablo Riquetti, planteándole la última pregunta, estimado Juan Pablo, este proceso, ¿cómo va? ¿Va adelante la candidatura? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos enseguida en esta campaña para cerrarla solamente, mi querido Juan Pablo, añadiendo cualquier cosa que usted creyera conveniente decir? Muchísimas gracias, mi estimado Bolívar. Nosotros caminamos firmemente hacia adelante. Estamos felices y contentos avanzando junto a nuestra gente buena. Déjeme decirle que tengo una gran alegría porque muchísima gente se está sumando a nuestra tercera vía porque saben que nosotros somos gente nueva, que sí vamos a generar un cambio. Nosotros vamos a por fin a democratizar el trabajo que hoy por hoy se encuentra centralizado. Vamos a conseguir la seguridad. Vamos a generar grandes cambios en nuestra ciudad a través de la planificación. Conocemos, tenemos experiencia, juventud, fuerza para seguir luchando y en este camino que lo vemos con muchísima esperanza, vamos a lograr un cambio positivo para Cuenca y muy alegre y muy feliz seguiremos caminando hacia nuestra meta que ya mismo llega. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Estaremos en el proceso electoral ya en las candidaturas directas y entonces volveremos a conversar si la vida nos brinda esa posibilidad, mi querido Juan Pablo. Muchísimas gracias, mi estimado Bolívar. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un buen día y un feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto, hasta el día de mañana.